Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dentro de unos meses se van a cumplir 3 años del inicio de la pandemia del COVID-19 y del brutal confinamiento al que fue sometida una gran parte de la población mundial. Poco a poco el traumatismo va perdiendo fuerza, envuelto en la niebla del olvido, que quizás nos ayuda a recuperar nuestro equilibrio mental. Pero nuestro invitado de hoy, el escritor español Manuel Vilas, nos transporta en su novela Los besos 2 años atrás, cuando el mundo se hundía. El mundo se derrumba y nosotros nos enamoramos. Sí, es un mal momento, la verdad. Es lo mismo que ocurre en mi novela Los besos. Llega el virus al mundo y de repente 2 seres humanos se enamoran, con la idea de lanzar un mensaje de que en medio de cualquier catástrofe, la única salvación y el único lugar donde se puede guardar la ilusión es el amor. Y precisamente para hablarnos de Los besos, novela que acaba de ser traducida al francés por las ediciones du Sous-sol, que se puede traducir como las ediciones del subsuelo, pero también de su intensa trayectoria literaria, Manuel Vilas ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Muy buenas tardes, Manuel. Hola, buenas tardes, Jordi. Bienvenido a París. Nuestro último encuentro lo tuvimos, Manuel, a 7.000 kilómetros de París, ¿no? En la República Dominicana. Sí, que guardamos los dos un gran recuerdo porque ese país es maravilloso, está lleno de energía y de fuerza. Sí. Muchos lectores, además, ¿eh? Sí, bueno, yo creo mucho en eso, en el resurgir de la cultura latinoamericana y en la literatura latinoamericana. Y va a venir de allí muchas novedades. Además, nos vimos en el Museo de las Casas Reales, sí, uno de los primeros edificios que construyeron los españoles allí en América, ¿no? Sí, efectivamente, y en un paisaje absolutamente maravilloso, presidido por el océano, por el mar ahí, y esa temperatura tropical, acompañado por la energía y la personalidad de las gentes, que forman un conjunto tremendo. Curiosamente, el rock que vino de América en los años 60 fue tu primera pasión y el tema de tu primera novela. Lou Reed era español, algo que ahora ya puedes desmentir, ¿no? No era español. No era español, no, eso era porque yo era muy aficionado al rock y muy fan de Lou Reed, y cuando él murió escribí una novela contando los distintos conciertos a los que yo fui como fan y haciendo una especie de recorrido geográfico por España y también temporal, porque claro, Lou Reed aterrizó en España por primera vez en 1975. Es que son datos muy curiosos. El año de la muerte de Franco. No había muerto Franco cuando Lou Reed llega a España. La primera actuación de Lou Reed en España es marzo del 75. Entonces, bueno, en torno a la figura de Lou Reed y su relación con España, porque Lou Reed fue muy famoso en España, en España, en Francia, en Italia. Los países mediterráneos eran más famosos probablemente que en Estados Unidos. Porque la música de España durante el franquismo estaba dominada por Antonio Machín y sus boleros, ¿no? O Luis Aguilé también. O Luis Aguilé, sí, pero también tenían mucho encanto, ¿eh? También naturalmente no nos sí, Luis Aguilé, a mi madre le gustaba mucho Luis Aguilé. Y claro, mi madre cuando veía que yo escuchaba esa música tan rara se asustaba un poco. Decía, pero este hijo mío, ¿qué demonios escucha, ¿no? El ruido, ¿no? El ruido del rock and roll animal de Lou Reed y tal. Pero era la música que nosotros recibimos como una especie de una esperanza de cambio, ¿no? Aquello que veíamos en las cubiertas de los discos, todo aquello era de una novedad tremenda, ¿no? Plasmaban una vida interesantísima, ¿no? Y esa vida, claro, no la tenías en la España de la época. Es decir, ¿dónde demonios ocurre estas cubiertas de los discos? ¿En qué país pasa todo esto, no? Esa era la pregunta. Muy lejos, seguramente. Sí. ¿No? América te fascinó tanto que acabaste dando clases en la Universidad de Iowa, ahí en Estados Unidos. Se han limado, ¿no? Ahora ya las distancias sociales y culturales entre Estados Unidos y España y Europa en general. Sí, Estados Unidos es un país que me interesa muchísimo porque es un país que nada más pisarlo, solo con darte 10 minutos de paseo por cualquier calle, cualquier ciudad, ya te entran ganas de escribir. Para un escritor es un país formidable porque te mete ganas de escribir enseguida. Y desde Estados Unidos sí que se ve España de una manera mucho más objetiva, y cuando estás en Estados Unidos
te das cuenta de que España es un gran país. A veces cuando estás dentro de España, pues te cabrea que no funciona no sé qué tal cosa, o te parece que tal, o que es mejorable. Y por supuesto que es mejorable. Pero cuando sales de España y te vas a otro país, dices, pero si España es una maravilla. Es decir, porque España tiene, o sea, desde hace 40 años ha pegado un cambiazo brutal, ¿no? En tu novela Los besos no eres muy tierno con España, ¿no? Criticas mucho los sindicatos de la enseñanza, por ejemplo. No, ahí, a ver, yo creo que el confinamiento que se decretó en España fue un tanto irracional, o sea, fue exagerado, ¿no? Fue exagerado porque no había necesidad de que la gente, pues yo que sé, no pudiera ni salir, por ejemplo, a las urbanizaciones privadas, ¿no? Por ejemplo, eso era una cosa entonces, claro, las medidas que eran absurdas, pues no tenían sentido, ¿no? Para acabar con el tema de América, Bob Dylan obtuvo hace unos años el Nobel de Literatura. ¿Fue el rock que te llevó también a la poesía? Porque has escrito mucha poesía. En la música rock yo vi enseguida que en esas letras, en esa manera de estar en el mundo, había una gran proximidad con la poesía. Y enseguida mezclé, fíjate, además yo comencé leyendo mucha poesía francesa, con Baudelaire, Rimbaud. Cuando tenía 15 o 16 años, pues leí la poesía de Rimbaud, que me sedujo muchísimo, y me pareció que era lo mismo. La poesía tenía el mismo aliento de libertad y de rebeldía que el rock and roll, ¿no? Te ha encantado la poesía francesa y a los franceses le han gustado tus novelas. Ordesa obtuvo el premio Femina a la mejor novela extranjera, ¿no? Sí, a mí fue una experiencia, es una de las grandes experiencias de mi vida, fue recibir de los grandes placeres literarios, por decirlo así, cuando me dieron el premio Femina por Ordesa aquí en Francia. Fue un sueño, fue una maravilla, sobre todo encontrar lectores. En Ordesa yo contaba la historia de mi familia, entonces que la historia de mi familia de repente pues traspasase las fronteras geográficas de España y fuese entendida y comprendida y amada y querida en Francia, además en Francia, que ha sido un país fundamental para mi formación literaria, porque España ha sido siempre un país muy determinado por la cultura francesa, ¿no? Más que por otras literaturas. Sobre todo la literatura francesa ha sido muy importante para la formación. Ahora quizá hay otras fuentes de formación, pero en mi generación la literatura francesa era muy importante, ¿no? La entrega de esos premios se suele hacer en el restaurante La Coupole. Sí. No sé si en tu caso fue allí también. Sí, efectivamente, sí. Y mítico, fue una maravilla. Yo conocí al jurado, además es un jurado compuesto por mujeres, que eso para mí fue muy hermoso también, ¿no? Yo estuve en una nube. Volviendo, Manuel, a Los besos, cuando el mundo se hunde surgen las mejores historias de amor. Bueno, yo frente al virus quería mandar un mensaje de esperanza. En general yo concibo la literatura como una defensa de la vida. Entonces, cuando atacan la vida, la vida puede ser atacada por un virus, por una guerra. Ahora hay una guerra en el mundo que también está atacando la vida, o una crisis económica, o la injusticia mismo. Entonces, frente a esos enemigos de la vida, hay aliados de la vida. Los aliados de la vida, para mí, pues son la literatura, la música, el arte, el periodismo, la amistad, mirar un paisaje, tomar un café con un amigo. Y esa defensa de la vida, yo creo que un escritor pues debe hacerla con sus novelas. Y yo con Los besos quise defender la vida de todo aquello que se nos venía encima, que sobre todo de aquella tristeza ambiental que ya la hemos perdido. Y gracias a Dios, pero ahora tenemos otra, que es la de la guerra. Entonces, claro, estamos todos, es que no nos dejan disfrutar de la vida, ¿no? Entonces, esa es la reclamación que lo que yo digo es, por favor, de acuerdo, pasan cosas terribles en el mundo, pero la obligación de disfrutar de la vida está allí y hay que cumplirla, porque si no, no estamos siendo fieles al mandato fundamental por el cual nuestros padres nos trajeron a este mundo, que fue para vivir bien y para vivir y disfrutar y gozar de la vida. Quizás los medios de comunicación tenemos parte de culpa en eso. Se venden más periódicos cuando hay guerras, cuando hay crisis. Desgraciadamente es así, pero bueno, claro, por ejemplo en España yo recuerdo que había mucho catastrofismo en los medios de comunicación con el virus. Y yo lo entiendo porque era lo que vendía, sí, pero es que eso... Yo precisamente veía la tele, como todos españoles durante el confinamiento, veía la tele todos los días en telediarios y en noticiarios que no avanzaban para nada, porque eran repetición de repeticiones y tal. Entonces yo pensé, digo, bueno, tiene que haber alguien
en esta España mía, en este mundo, alguien que no necesite ver los noticiarios porque esté haciendo algo mucho más interesante. Digo, ¿y qué? ¿Qué puede estar haciendo? Digo, una historia de amor. Alguien que esté enamorado, que esté viviendo la parte más, el subidón erótico, que esté en los primeros momentos del amor, que es cuando está la pasión erótica y sexual, pues una pareja así, estos no están pendientes de qué está pasando en el mundo. Aparte de eso, aparentemente está creciendo el número de gente que boicotea la información. No tienen ganas de recibir cosas negativas. A ver, es que el problema de la información, claro, hace quizá 15 o 20 años vivíamos en un mundo dominado por una cierta objetividad informativa, ¿no? Entonces, no es que esté diciendo que ayer era mejor, no, pero es que hoy en día el problema es que el ciudadano o la ciudadana no sabe ya de quién fiarse. Entonces, claro, se abre Internet o abre las redes sociales, recibe información muchas veces que además no son verdad. Y están las fake news y están un montón de cosas que te pueden volver medio loco. Entonces ya informarse hoy en día es casi una aventura, informarse con algo de objetividad es casi una aventura épica, ¿no? Difícil. Muy difícil. ¿Se puede decir que Los besos es la gran novela del confinamiento? Bueno, yo intenté, sí, es una novela del confinamiento, pero de lucha contra el confinamiento. Es una novela que viene a decir lo siguiente: dentro de cualquier desgracia, el ser humano tiene la obligación de vivir. Esta es la filosofía que yo me impuse a mí mismo, ¿no? Y con cualquier cosa que vaya a venir, porque la historia nos enseña que vienen, mi generación, que es la tuya, nosotros creíamos que ya no nos tocaba nada, porque nosotros no hemos vivido nada gordo. Nosotros, en España vivimos el 23F, que sale en la novela, que duró un día. Duró un día y medio. El golpe de Estado de Tejero duró un día y medio. Entonces, esta es la única tragedia, así, el único asunto social importante en el que nos vimos metidos, ¿no? Y ya creíamos que nos íbamos de este mundo sin ver ninguna cosa amarga y triste, y ahora nos hemos llevado el confinamiento, el COVID, y ahora nos vamos a llevar la ración de guerra que nos están metiendo encima y que no sabemos además cómo va a acabar. Muchos nos creímos aquello de que la historia se había acabado. Esa era la tesis, pero esa tesis que tenía parte, yo la entiendo esa tesis, y había algo, y hay parte de esa tesis que tiene razón, pero sin embargo ahora vemos otra vez la guerra, el uso de la guerra para tratar de arreglar asuntos que son de carácter político, ¿no? Es decir, otra vez el recurso de la guerra para resolver problemas políticos. Esto, claro, si tú ves que otra vez se utiliza la guerra para la política, es evidente que la historia no ha terminado. Claro. Desgraciadamente. O sea, estamos otra vez en el siglo XIX. O sea, terrible. Hemos dado un paso hacia el siglo XIX de nuevo, ¿no? Como nos decías, en tu novela nos llevas a los años 80, principios, cuando Tejero, un teniente coronel de la Guardia Civil, da un golpe de Estado. ¿Cómo viviste esos hechos y cómo viviste el confinamiento? Bueno, el narrador que habla en la novela recuerda, claro, de repente al ver el confinamiento se pregunta, dice, bueno, ¿cuál es el hecho que yo he visto en mi país que pueda que sea tan importante? Entonces les recuerda el 23F, pero claro, él mismo dice, bueno, pero el 23F duró un día y esto va para mucho. Pero eso le sirve para recordar quién era él en el 23 de febrero y recordar que fue amigo de un personaje secundario que sale en la novela que se llama Rafael Puig, y entonces recuerda su juventud y a partir de ahí, bueno, pues recuerda la España de los años 80, que aparece también la monarquía en la novela, pero claro, en el golpe de Estado del 81 la figura de Juan Carlos I quedó absolutamente legitimada y despertó un entusiasmo extraordinario. Se cimentó y se estabilizó la monarquía de una manera poderosísima. Hasta los comunistas salieron a la calle diciendo viva el rey. Los comunistas y los republicanos de toda la vida vieron que era la consolidación, porque salió el rey en defensa de la libertad. Porque claro, justo en el confinamiento es cuando aparece el rey, se va de España, y entonces el narrador dice, ¿qué ha pasado aquí? En el 81 el rey
es aplaudido por los españoles y en el 20 me parece, o el 21, no me acuerdo cuándo, el rey se marcha de España absolutamente en una situación tristísima, ¿no? Entonces eso sirve para hacer un círculo narrativo, que esto nos gusta mucho a los escritores, para ver esa simbología del tiempo, cómo los tiempos cambian, cómo todo es mudable, cómo las famas son mudables, que eso es un tema muy apasionante, y cómo de repente alguien que es importante deja de serlo y se convierte en un paria de la historia. Entonces... Terrible. En esos largos días de confinamiento, tu protagonista, que se llama Salvador, si no me equivoco, muy simbólico como Sí, como lo llamé nombre. así porque era la idea del amor que salva. Sí, sí. Imagínate, se lleva los 2 volúmenes del Quijote. ¿Es necesaria una pandemia para que la gente lea el Quijote? Pues sí, porque fíjate, yo esto lo he pensado muchas veces. El Quijote, si tú la gente no tiene tiempo. Desde las instituciones, desde los gobiernos, en España, por ejemplo, hay siempre el Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura hacen grandes llamadas a la lectura, y en Francia y en todos los países occidentales y civilizados hacen llamadas a la lectura. Pero es que para que uno pueda leer libros necesita tiempo. Necesita tiempo y necesita otra cosa. La paz mental. Necesita paz, lo acabas de decir. Si tú no puedes decir, no, yo estoy trabajando 10 horas y llego a mi casa y me pongo a leer Los hermanos Karamazov de Dostoyevsky, Guerra y Paz de Tolstoy, o El Quijote de Cervantes, o Hamlet de Shakespeare. Pues necesitas un ambiente más propicio para eso. Y entonces, bueno, pues lo que pasó en el confinamiento en muchos países, en España especialmente, fue que en ese momento la gente tenía tiempo y se empezaron a leer los libros de 1000 páginas que normalmente nadie tiene tiempo para leer, ¿no? Y en esos momentos de tranquilidad, la contemplación de la naturaleza adquiere mucha mayor importancia. En tu novela declaras tu amor, o el amor de Salvador, por los árboles, por ejemplo. Sí, bueno, ahí en la novela habla mucho del erotismo que yo llamo de carácter humilde. El erotismo que es simplemente ver una puesta de sol, tocar un árbol, ver el agua de un río, ver un pájaro que vuela, o sea, todo eso que desgraciadamente ya no nos llama la atención y que lleva dentro el misterio de la vida, ¿no? O sea, despertarte por la mañana y ver que existen las cosas y que existe la luz, esto ya es un milagro. Entonces, los seres humanos ya no le damos importancia. La literatura lo que hace muchas veces es recordarte lo que tú sabes pero has olvidado. ¿Y qué te recuerda? Pues que vivir es un milagro. Aunque el verdadero tema de tu novela, Manuel, es el amor en edad madura, en el umbral de la vejez, como es el caso de Salvador. ¿Sigue existiendo ese tabú? El amor no solo tiene una función reproductiva. Yo creo que hemos luchado todos, en fin, desde hace muchos años hemos luchado contra todo tipo de discriminación. Las sociedades avanzadas pues llevamos luchando desde la discriminación política, religiosa, sexual, de religión, no sé, todas, ¿no? Pero hay una discriminación que yo creo que no la estamos viendo, que es la discriminación por edad. Es decir, usted ya ha cumplido 70 años, usted ya no puede enamorarse, usted no puede hacer una serie de cosas, usted ya solo le queda jugar a la petanca o no sé. Entonces esto me parece injusto, ¿sí? Porque es una discriminación. Hace unos días veía que las actrices de Hollywood lamentaban esta discriminación. Ellas padecen esta discriminación por edad. Sí, de repente tienen 50 años, Sharon Stone tiene 50 años o 50 y no sé cuántos, y ya no la llaman para trabajar. Es decir, pero ¿cómo no la van a llamar si esta es cuando más sabe como actriz? Es decir, ¿por qué? Pues porque la edad, y específicamente las mujeres, pues discrimina. Y esta discriminación la estamos dejando pasar. Y yo en la novela reivindico que una persona de 50, 60, 70, 80 años puede perfectamente vivir una historia de amor y hay que respetarlo y hay que celebrarlo, porque muchas veces la visión social que hay de cuando dos octogenarios se enamoran es como si decimos, es que son unos chiquillos, como si estuvieran haciendo el ridículo, lo ves de una manera paternalista, intentas, pues, en fin, como si fueran unos chiquillos, ¿no? Y no, yo creo que hay que respetar eso. Sí, es la mirada social. Sí, es la mirada social es como si el amor solo se pudiera dar a los 30 años, ¿no? Yo creo que el amor tiene unos recorridos amplísimos en la vida de los seres humanos.
Por cierto, ¿cuánto tiene que durar un beso? Un beso Bueno, apasionado. fíjate, eso era una cosa que yo me planteé mucho cuando titulé la novela Los besos. Pero yo pensaba en los besos de los adolescentes, que son los besos de los chicos y chicas de 14, 15 años. Duran una hora. Y yo recuerdo cuando era adolescente, esos besos duraban muchísimo. La razón era porque ninguno de los dos quiere ser el primero en cortar el beso, porque parece que si corta el beso no está suficientemente enamorado del chico o de la chica, ¿no? Entonces, esta idea de que el beso es la plasmación física de ese amor es la que quería reflejar en la novela. Y además hay una cosa muy evidente que llama la atención, ¿no? Que es que cualquier historia de amor empieza por un beso y no puede empezar de otra manera. Y además tiene que ser un beso en la boca. Y tiene que ser, además, un beso con lengua. Yo me fijé mucho en el cine de Hollywood, cine de los años 40 y 50 en Hollywood. Los besos, eran unos besos muy pudorosos, eran entrechocamiento de labios. Se chocaban los labios, era como aplastamiento de labios, ¿no? Que eran los besos que se podían tolerar. Y porque no tenían carácter, sí, se veía que estaban enamorados, pero no tenían carácter erótico, no eran besos eróticos, no se reflejaba ahí el erotismo, se reflejaba pues que sí, que es que habían decidido que estaban enamorados, pero no había erotismo. El erotismo hasta el cine de los 70 a los 80, cuando se dan los besos con lengua, entonces ya aparece, claro, porque el beso erótico es el beso que, yo me acuerdo más de crío, que cuando tenías 12 o 13 años o menos, 11, 12, Margarita me ha dado un beso y la pregunta que te hacía la pandilla era ¿con lengua o sin lengua? Si esto era determinante, si el beso había sido sin lengua no contaba, ese beso no servía para hacerte el interesante delante de los demás. En fin, pues ya lo saben, todo eso y mucho más lo tienen en Los besos, novela de Manuel Vilas, que ha sido editada aquí en Francia por las ediciones du Sous-Sol, las ediciones del subsuelo, si me permiten, y sobre todo en España y en español por Planeta. Muchísimas gracias, Manuel. Muchas gracias, Jordi, ha sido un placer. Un placer placer ha sido enorme nuestro, volvernos a ver. Espero que no tarden tantos años en volver a vernos. Muy bien. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Julien Leng, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores que nos siguen en todo el continente americano gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica y también a la red TAL, que reúne las televisoras públicas y universitarias de América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.